Sean todos bienvenidos. El tema del que vamos a hablar es inervación del miembro inferior. Soy el doctor Drausen Javier Dorado Montes, docente de la materia de anatomía en la Universidad Pública del Alto. Bien, para hablar de la inervación del miembro inferior, debemos ver que esta parte del plexo lumbar y del plexo sacro. En esta imagen de ese gran artista Netter, que a través de sus atlas nos ha permitido ver todas estas estructuras, vemos que el plexo lumbar inicia en la lumbar 1 hasta la lumbar 5 y de allí se van extendiendo algunos ramos. Y alguna teoría inclusive dice que parte desde la torácica doceava, ¿no? Porque nos da un pequeño ramito. Aquí estamos viendo la lumbar 1 que nos va a dar una raíz lumbar 1 que se divide en el nervio ilio hipogástrico y en el nervio ilioinguinal y va a inervar la pared del abdomen. La lumbar 2 nos aporta junto con la lumbar 3 para formar el nervio cutáneo femoral lateral que se va a dirigir hasta la cara anterolateral del muslo y va a inervar toda la piel de ese segmento. También vemos aquí que hay pequeños ramitos, por ejemplo, para el nervio genitofemoral, y también estamos viendo para el músculo psoas. El nervio genitofemoral va a llegar hasta la región genital. Desde la lumbar 2 estamos viendo que hay aportes, lumbar 3 y lumbar 4, para formar este nervio, ¿no? El nervio femoral, que es justamente para el territorio muscular anterior del muslo. Y a partir de la lumbar 2 también estamos viendo aquí en color verde que ya se está formando, ya están dando raíces para los nervios, para algunos músculos y también el nervio obturador, ¿no? Que parte desde la lumbar 2, lumbar 3 y lumbar 4. Este nervio obturador pasa por ese orificio obturado, pasa a la membrana obturatriz y va a llegar también a planos inferiores, y ya lo vamos a ver más adelante. Por aquí estamos viendo que ya comienza el plexo lumbosacro para formar el nervio ciático mayor. Estamos viendo en amarillo los ramos posteriores y en verde los ramos anteriores. Y estamos viendo la formación aquí en amarillo del nervio peroneo común, que es un segmento del nervio ciático, y el nervio tibial, que es el otro segmento, con ambos aportes, ¿verdad? Este nervio ciático es posterior y va a descender hasta el pie. También estamos viendo la formación del nervio pudendo. Este nervio pudendo inerva toda la región del piso de la pelvis y la región genital. Y este sería el plexo lumbar, desde la torácica 12 hasta la lumbar 5. Y bueno, desde la torácica 12 simplemente es inervación subcostal de la 12ª costilla. Y el ramito, ¿no? El pequeño ramito que va a dar algunas fibras para el nervio iliohipogástrico y ilioinguinal. Y también esta lumbar 1 va a dar su aporte para el nervio genitofemoral, como vimos más arriba en la imagen. A partir de aquí estamos viendo la formación del nervio cutáneo femoral lateral, de la lumbar 2 y lumbar 3, y de las raíces lumbar 2, lumbar 3 y lumbar 4 estamos viendo que se forma el nervio femoral, dijimos, para la parte anterior del muslo. Aquí estamos viendo el nervio obturador que se forma de la lumbar 2, 3 y 4, y por detrás de este, con pequeños aportes de lumbar 3 y 4, se está formando el nervio obturador accesorio, que es inconstante, no todos lo tenemos. Y la lumbar 4 y 5 ya está dando su aporte, ¿no? Para la formación de nervios de la región posterior del muslo a través del tronco lumbosacro. El nervio iliohipogástrico, que nace de la raíz L1, va a inervar al músculo transverso del abdomen y al oblicuo interno del abdomen.
Y la inervación sensitiva va a ser la parte lateral de la región glútea por encima del pubis. El nervio ilioinguinal, que nace también de la raíz 1, no se dedica a ningún músculo, es solamente inervación cutánea de la parte supermedial del muslo y genitales. El nervio genitofemoral, que nace de la lumbar 1 y 2, va a inervar el músculo cremaster y en la piel va a llegar hasta los genitales y piel del triángulo femoral, ¿no? Ese triángulo de Scarpa que ya lo vamos a ver más adelante. El nervio cutáneo femoral lateral, que nace del lumbar 2 y 3, no se dedica a ningún músculo y va a la cara lateral del muslo. El nervio femoral, que nace de L2 hasta L4, va a inervar al músculo psoas, pectíneo, ilíaco, cuádriceps, sartorio, y al articular de la rodilla. En realidad toda la parte anterior, ¿no? del muslo. Y en cuanto a inervación cutánea, va a ir a la cara anteromedial del muslo y al ramo terminal, que es el nervio safeno, inerva la cara medial de la pierna. El nervio obturador, que nace de las raíces L2, L3 y L4, va a inervar los músculos abductor largo, corto y mayor, al músculo grácil, obturador externo y oblicuo externo del abdomen. Hacia la piel va a inervar la cara inferomedial del muslo. El nervio obturador accesorio, que va también de las mismas raíces de la L2 a la 4, va a inervar al psoas, al músculo psoas. El tronco lumbosacro, L4 y L5, contribuye al plexo sacro. En esta imagen podemos ver ya con algunos detalles, ¿no? de la disección. Aquí, por ejemplo, vamos a notar que el nervio genitofemoral está perforando al músculo psoas mayor. Pasa a través de la estructura de ese músculo. Y bueno, estamos viendo el nervio femoral que va a pasar por debajo del ligamento inguinal. Hablemos entonces del plexo sacro. El nervio pudendo nace de la sacra 2, 3 y 4 y proporciona inervación motora y sensitiva para el periné. El nervio tibial inerva los músculos posteriores del muslo, los músculos posteriores de la pierna y la planta del pie junto con el nervio peroneo común forman el nervio ciático. Estos nervios son de la región anterior del plexo sacro y de la región posterior de ese plexo tenemos al nervio glúteo superior, de la lumbar 4 a la sacra 1, inerva varios músculos glúteos. El nervio glúteo inferior, de la lumbar 5 a la sacra 2, inerva el músculo glúteo mayor. Y el nervio peroneo común, de la lumbar 4 a la sacra 2, que es porción del nervio ciático y inerva músculos del compartimento lateral y anterior de la pierna y dorso del pie. Justamente nos referíamos a este plexo. Aquí está desde la lumbar 4, 5, sacra 1, sacra 2, están dando un ramo para el nervio peroneo. Y desde la lumbar 4, 5, sacra 1, 2 y 3 están dando para el nervio tibial. Ambos en conjunto forman el nervio ciático. Y habíamos dicho que de todas estas ramas de la lumbar 4, 5 y sacra 1 está saliendo para el nervio glúteo superior. De la lumbar 5, sacra 1 y sacra 2 está saliendo para el nervio glúteo inferior. Y de la sacra 1 y sacra 2 está saliendo el nervio del piriforme. Aquí en la parte anterior estamos viendo que de la lumbar 4 y la lumbar 5 está saliendo el nervio del cuadrado femoral, de ese músculo. De la lumbar 5, sacra 1 y sacra 2 está saliendo el nervio del obturador interno y gemelo superior. Y aquí de varios ramos, ¿no? De los ramos posteriores de sacra 1 y 2 y ramos anteriores de sacra 2 y 3 está saliendo el nervio cutáneo femoral posterior. Aquí de la sacra 2 y la sacra 3 está saliendo el nervio cutáneo perforante
Y de la sacra 2, 3 y 4 está saliendo el nervio pudendo. Este nervio es muy importante, no solo por la inervación genital y anal, sino también porque corresponde a la parte parasimpática. No olvidemos que hacia arriba, en el abdomen, está el nervio vago, ¿no? Todo tórax y abdomen es el representante del sistema parasimpático. Y inferiormente, desde la mitad del colon descendente, ya tenemos la inervación parasimpática representada por el nervio pudendo. También tenemos de la sacra 3 y 4 esos ramitos que nos van a dar el nervio para el músculo elevador del ano y músculos coccigios, isquiococcigios y el ramo perineal. En esta imagen ya podemos contemplar cómo se ve en el paciente. Aquí están la lumbar 4 y 5, que están yendo a formar todo ese nervio ciático. El nervio ciático es de gran calibre y es fácil distinguirlo. Sacra 1, 2 y 3 también aportando al nervio ciático. Todo esto está pasando por encima de este músculo, ¿no? Este músculo que es el piriforme. Piriforme, o en algunos textos dice piramidal. Bueno, piriforme por tener forma de pera, más apropiado me parece piramidal, pero es solo mi opinión. Y aquí estamos viendo esos ramitos que habíamos descrito anteriormente. El nervio ciático. Todo el plexo sacro vamos a considerar. El nervio ciático, que nace de la lumbar 4 hasta la sacra 3, su inervación muscular, su tronco principal, son para los músculos flexores de la rodilla. El nervio tibial, ya habíamos dicho, o lo vamos a ver más adelante, y el nervio peroneo común también vamos a ver. Y la distribución sensitiva, para el tronco principal no hay ninguna distribución. El tibial y el peroneo lo vamos a ver más adelante. Nervio del músculo cuadrado femoral, que nace de la lumbar 4 a la sacra 1, y es para el cuadrado femoral y para el gemelo inferior, no inerva piel. El nervio del músculo obturador interno, que va de la lumbar 5 a la sacra 2, es para el obturador interno y el gemelo superior, tampoco inerva piel. El nervio pudendo tiene su ramo perineal, ramo anal y ramo dorsal del pene o clítoris. Ese ramo perineal tiene sus partes, ¿no? Hacia dónde se dirigen. Su ramita para el bulbo esponjoso, isquio cavernoso, para el esfínter de la uretra y para el diafragma urogenital. Esos son la inervación del ramo perineal. Y del ramo anal o rectal es para el esfínter externo del ano y tiene que ver con el control de la defecación. Y para su otro ramo es el dorsal del pene o del clítoris. En piel, el ramo perineal inerva el perine, todo el piso de la pelvis, ¿no? Todo lo que está por debajo y sostiene las vísceras, ese es el diafragma pélvico, y la piel que lo recubre está inervado por este ramo. El ramo anal, que tiene que ver con la piel perianal, y el nervio dorsal del pene o clítoris, que es para inervar el pene o el clítoris. El nervio coccigio, que va de la sacra 3 a la sacra 4, el músculo coccigio está siendo inervado por este nervio, que es del suelo de la pelvis, el músculo elevador del ano, que también pertenece al diafragma pélvico, y no inerva piel este nervio. El nervio glúteo superior, que nace desde la lumbar 4 a la sacra 1, inerva al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. Todos son rotadores externos, ¿no? Rotadores laterales del muslo, y no inerva ninguna parte de la piel. El nervio glúteo inferior, que nace de la lumbar 5 a la sacra 2, va a inervar al músculo glúteo mayor. El nervio del músculo piriforme nace de la sacra 2 y va directamente al músculo piriforme. El cutáneo femoral posterior, que nace de la sacra 1 a la 3, va a la cara posterior del muslo. Es solamente cutáneo, no inerva ningún músculo. Y ahora pasemos a ver
la cara anterior del muslo. En la cara anterior del muslo estamos viendo que por debajo del ligamento inguinal hay las grandes estructuras, ¿no? Los grandes vasos, la arteria y vena femorales y el nervio femoral. El nervio femoral, una vez atraviesa el ligamento inguinal, ya empieza a dar sus ramos musculares. Ya estamos viendo que va a dar a los bastos, inclusive su ramo terminal, ¿no? Es el nervio safeno, que va a descender y luego, aquí vemos en la imagen de la derecha, que ese nervio safeno se va hacia la región poplitea, pero después vuelve para inervar la piel de la región medial de la pierna. También estamos viendo en esta imagen algunas otras estructuras, ¿no? Como el ramo cutáneo del nervio obturador, que va a ir a la región medial del muslo. Esta es la región posterior de la cadera. Aquí a la izquierda estamos viendo cadera. Y un detalle importante que estamos viendo acá es este músculo piriforme o piramidal, que lo llaman en algunos textos, y este otro músculo, que es el músculo gemelo superior. Entre ambos está discurriendo o pasa el nervio ciático. Esto es importante a la hora de una patología llamada ciática, ¿no? Ciática o dolor del nervio ciático, ya que todos estos músculos en general, son rotadores externos del muslo. Entonces, en deportistas o en personas que hagan mucho esfuerzo físico, que hagan esa rotación externa, pueden atrapar y pueden pellizcar al nervio ciático, lesionarlo por hacer una actividad muy repetitiva y con mucha tensión muscular en estos, ¿no? En el piriforme o piramidal y el gemelo superior. Y así pueden lesionar o irritar al nervio ciático. A eso le denominamos el síndrome piriforme o síndrome piramidal, también le dicen en algunos textos. Y aquí estamos viendo el nervio glúteo superior, que ya lo describimos. Y también estamos viendo el nervio pudendo, por aquí cómo va a su ramo perianal, dijimos, ¿no? Y para control del esfínter. Y también estamos viendo para el periné, toda inervación del periné. También estamos viendo el cutáneo femoral, que va a la región posterior a inervar piel, todo piel de la región posterior del muslo. En la imagen de la derecha ya estamos viendo el recorrido del nervio ciático. El recorrido, bueno, algunos dicen que se divide justo por encima de la región poplitea, que se divide en peroneo común y tibial, pero otros dicen que es un poco más arriba. En general no importa mucho para la clínica donde se nos divida. Y estamos viendo que da sus ramos, mientras va descendiendo, da ramos musculares para la región posterior del muslo, para los músculos que flexionan la pierna. Y luego se divide, ¿no? En peroneo común y tibial. También estamos viendo aquí cortado el nervio cutáneo femoral posterior, que va a inervar piel de la región posterior del muslo. Y aquí estamos viendo los territorios inervados. El nervio cutáneo femoral lateral está inervando aquí en rosado toda esta cara lateral, anterolateral del muslo. Y ya dijimos, este nace de la lumbar 2, de la raíz lumbar 2 y lumbar 3, nace del plexo lumbar, luego se dirige hacia piel y todo este sector es su territorio. Aquí estamos viendo el territorio del nervio femoral, con sus ramos cutáneos anteriores. Aquí estamos viendo su ramo infrarrotuliano del nervio safeno. Dijimos que el nervio safeno es su ramo terminal y está dando ramos para esta región. Y hacia la pierna, los nervios cutáneos mediales de la pierna, que son ramos del nervio safeno. Y llega hasta el pie. Y lo vamos a ver más adelante, cómo llega hacia el pie. Aquí estamos viendo a este pequeño territorio que está inervado por el nervio obturador. El nervio obturador nace de la lumbar 2, lumbar 3 y lumbar 4. Va inervando los músculos aductores
y va a tener un ramo terminal cutáneo para esta cara medial del muslo. Entonces, el nervio obturador, sus raíces dijimos lumbar 2, 3 y 4, su recorrido se constituye a nivel del músculo psoas, desciende a través del psoas, entra en el músculo pasando a través del agujero obturado. Músculos, aductor largo, aductor corto, aductor mayor, grácil, obturador externo y oblicuo externo del abdomen. La parte sensitiva de este nervio es una pequeña área de la piel en la cara inferomedial del muslo, que ya vimos en celeste. Y los trastornos. Puede verse afectado por fracturas de la pelvis, cirugía para sustitución de cadera, hernias obturatrices también pueden darse en esa membrana obturatriz, que pueden afectar al nervio ya que pasa a través de ese orificio, y algunas masas pélvicas, tumores o inclusive el parto lo puede lesionar. ¿Cuándo debemos pensar que se ha lesionado el nervio obturador? Cuando la abducción de la cadera es débil, porque dijimos que todos esos músculos aductores están siendo inervados por este nervio. Entonces, si no podemos aducir o traer hacia el eje el muslo, es débil, entonces pensamos en este nervio obturador. También cuando hay una parestesia o entumecimiento en la cara medial del muslo, en este pequeño sector que vimos acá, ¿no? A la derecha inferior, en ese pequeño sector, si hay una sensación de hormigueo, de adormecimiento o falta de sensibilidad. Y bueno, este tipo de síntomas que acabamos de describir pueden estar dados también por algunas regiones del plexo lumbar, sobre todo hernias en estas raíces, ¿no? L2, L3 y L4. El nervio femoral. El nervio femoral tiene raíces desde la lumbar 2 a la 4 y su recorrido se constituye a nivel del músculo psoas, desciende entre los músculos psoas e ilíaco y pasa por debajo del ligamento inguinal, lateral a la arteria y vena femorales. Se ramifica para inervar diversos músculos. Su ramo terminal, el nervio safeno, desciende medialmente al cuádriceps femoral en el conducto aductor, emergiendo por encima de la rodilla y desciende en la cara medial de la pierna, cruzando al malleolo medial y termina en la parte interna del pie. Músculos que inerva el psoas, el pectíneo, el ilíaco, el cuádriceps, todos sus segmentos, el sartorio y el articular de la rodilla. La inervación sensitiva, cara anteromedial del muslo, cara medial de la rodilla y cara medial de la pierna. Ya vimos su territorio en la imagen. Sus trastornos. Puede verse afectado por hernias pélvicas, cateterismo arterial femoral, parto, hematomas, diabetes, que puede causar una plexopatía lumbar, y el nervio safeno puede lesionarse en la artroscopía también. ¿Cuándo debemos pensar que ese nervio está lesionado? Cuando hay debilidad observable en la extensión de la rodilla y cuando el reflejo rotuliano está ausente o está hipoactivo. Es de afectación variable la lesión en este nervio y también la inervación de la piel de la cara anteromedial del muslo. Hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial de lesiones en estas raíces que lo conforman. Puede ser que haya un dolor o haya debilidad en la extensión de la rodilla, pero que no sea lesión del nervio femoral, sino una hernia podría ser en estos discos, L2, L3 y L4. El nervio cutáneo femoral lateral, sus raíces son la lumbar 2 y lumbar 3. Su recorrido es variable. Emerge lateral a psoas, cruzando el ilíaco, pasa por debajo de la parte lateral del ligamento inguinal, puede cruzar la espina ilíaca anterosuperior y discurrir junto a esta, cruza sobre la parte superior del músculo sartorio y termina en los ramos cutáneos. Los músculos, ninguno, no inerva ningún músculo, es puramente inervación cutánea, sensitiva de la cara lateral del muslo.
Puede haber trastornos en este nervio, puede haberse afectado en una cirugía retroperitoneal de la fosa ilíaca o de la región inguinal. Puede haber lesión por compresión por ropa o cinturones apretados. Y generalmente no hay una causa clara de la lesión de este nervio. ¿Cuándo debemos pensar que se ha lesionado el nervio cutáneo femoral lateral? Bueno, es un síndrome conocido como meralgia parestésica, que es dolor y entumecimiento de la cara lateral del muslo. El área es pequeña, donde se experimenta dolor, y no hay debilidad muscular, ¿no? Es descrito como un dolor eléctrico, un dolor neuropático. Y bueno, habría que hacer una diferenciación si es una lesión en el recorrido del nervio o en sus raíces, ¿no? En L2, L3. Y habíamos dicho el triángulo de Scarpa. Es justamente esta región que vemos a la derecha, y sus límites está dado por el sartorio, su límite superior está dado por el ligamento inguinal y su límite medial por el músculo aductor largo. Algunos dicen que puede ser otro músculo, ¿no? El que está aquí, el grácil. Alguna teoría lo describe al grácil como límite. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. ¿Qué va por este triángulo? Va la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Por eso la importancia es prácticamente piel y luego ya encontramos estos vasos. Por eso en esta región es muy fácil tomar el pulso femoral, porque es solo piel y luego ya están los grandes vasos, inclusive se puede palpar el nervio, aunque no lo sentimos muy bien. La vena tampoco la sentimos muy bien, lo que sí vamos a sentir es la arteria, que es pulsátil. Se considera uno de los dos pulsos centrales, el otro sería el pulso carotídeo. Y este es el recorrido del nervio ciático. Dijimos de la región posterior, va descendiendo y dando sus ramos para la región posterior del muslo y luego se divide en nervio tibial. El nervio tibial y el nervio peroneo común también van a dar sus ramos cutáneos, ¿no? Cutáneo sural lateral del peroneo común y del tibial su ramo cutáneo sural medial. Y entre ellos hay un pequeño ramo comunicante. Este vendría a ser el territorio. Bueno, en celeste estamos viendo el nervio cutáneo femoral posterior. Dijimos que no inerva músculo, solo piel. Y aquí está pintado en celeste ese nervio. Y del nervio ciático ya estamos viendo en la pierna el nervio peroneo común, que tiene su rama sural lateral, el nervio cutáneo sural medial, que dijimos que es del tibial, el peroneo superficial, el nervio sural y el nervio tibial a través de sus ramos calcáneos, aquí en verdecito. Entonces a la derecha podemos ver justo aquello, ¿no? El nervio tibial, que discurre justo entre medio de los músculos gastrocnemios y pasa por esa escotadura que forma el tendón del sóleo y se hace posterior al sóleo, más profundo al sóleo se hace, da ramos para los músculos profundos y llega al maleolo medial y pasa a través de este. Pasa hacia la planta del pie, aquí estamos viendo en esta imagen derecha inferior, como el nervio tibial va a dar sus dos ramos terminales, ¿no? El nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Y va a inervar todos esos músculos. También va a inervar piel. El nervio plantar lateral aquí en amarillo, el nervio plantar medial en rosado y los ramos calcáneos, ¿no? Que aquí vemos unos pequeños ramitos calcáneos, son para piel, ramos calcáneos. Esos son los territorios que corresponden al nervio tibial. Aquí vemos el nervio sural en rojito y el nervio safeno, que dijimos que es del nervio femoral, su ramo terminal. Entonces el nervio ciático tiene sus raíces L4 y L5, sacra 1, 2 y 3.
Se forma a partir del tronco lumbosacro y la parte superior del plexo sacro. Ya hablamos de este nervio, ¿no? Su recorrido, los músculos que inerva. Aquí estamos haciendo un recordatorio. Y los trastornos que puede haber del nervio ciático. Puede haber traumas a ese nivel, golpes. Puede haber fracturas de la cadera o cirugía de la cadera. La presión prolongada sobre ese nervio. Muchas personas que están sentadas todo el día sienten adormecimiento. Puede haber hematomas glúteos, ¿no? Cuando alguien se cae, sobre todo en las gradas o en piso que no es uniforme, entonces el golpe llega con más fuerza hacia el nervio ciático y puede haber ese trastorno. Lesiones punzantes por inyecciones, una mala inyección en un territorio que no corresponde puede lesionar el nervio. Hematomas del muslo, fracturas del fémur. ¿Cuándo pensar que el nervio ciático está dañado? Cuando hay debilidad de la flexión del muslo. Si la lesión es proximal, en la región glútea, y debilidad en cualquiera del músculo por debajo de la rodilla. Y normalmente la debilidad es variable por debajo de la rodilla y afecta más a los músculos inervados por el nervio peroneo común que por el nervio tibial. La neuropatía del ciático puede parecerse a la neuropatía del nervio peroneo común. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con las hernias que puede haber en lumbosacras. El nervio tibial, que dijimos que procede de las raíces lumbar 5, sacra 1 y sacra 2, formado por el tronco medial del nervio ciático, después de su bifurcación en la parte distal del muslo, pasa a través de la fosa poplitea, entre las dos cabezas del gastrocnemio, discurre inferiormente por la pierna, profundo al sóleo y termina en el túnel del tarso, formando los nervios plantar medial y lateral. Los músculos inervados, el sóleo, el gastrocnemio, plantar, popliteo, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los dedos, y también a través de los nervios plantares inerva a través del nervio plantar medial, el aductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos, el primer lumbrical y el flexor corto del dedo gordo. A través del nervio plantar lateral, aductor largo del dedo pequeño, el cuadrado plantar, los lumbricales 2 hasta el 4, aductor del dedo gordo, flexor corto del dedo pequeño, interóseos dorsales y plantares. Y la inervación sensitiva, parte posterolateral de la pantorrilla a través de los nervios cutáneos sural medial y sural. La mayor parte de la planta del pie a través de los ramos calcáneos y plantar medial y lateral. Todo esto es una descripción de lo que ya vimos en las imágenes. ¿Cuándo debemos pensar que el nervio tibial está lesionado? Cuando hay debilidad de la flexión plantar. Noten que cuando tratamos de pie ya no hablamos mucho de extensión, decimos flexión dorsal o dorsiflexión y flexión plantar. Tomar en cuenta, ¿no? Casi no hablamos de extensión en el pie. Y también debilidad en la inversión del pie, en la flexión del dedo gordo, en el reflejo aquiliano, que esté hipoactivo o esté ausente. Entumecimiento u hormigueo en la distribución del nervio sural, calcáneos o plantares. Obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial de hernias que pudieran existir en el plexo sacro. El nervio peroneo común. Aquí en la imagen de la izquierda estamos viendo el nervio peroneo común, que por debajo del músculo peroneo largo ya está dividiéndose en dos, ¿no? Un peroneo superficial, que va a inervar algunos músculos y también piel, y un peroneo profundo. El peroneo profundo va a llegar hasta el pie y va a inervar esos músculos profundamente, ¿no? Se va a dividir en dos, su ramo lateral y su ramo medial, para inervar esos músculos del dorso del pie. En cambio, el nervio peroneo superficial inerva los músculos de esa región por donde discurre y va a dar sus dos ramos, ¿no? El cutáneo dorsal medial y el cutáneo dorsal intermedio. Y aquí estamos viendo el territorio en la piel del nervio peroneo común.
a través del nervio cutáneo sural lateral y a través del peroneo superficial. Y bueno, aquí estamos viendo el nervio sural, ¿no? Su pequeño territorio, y el nervio peroneo profundo también tiene un pequeño territorio. Entonces nace de las raíces L4, L5, sacra 1 y sacra 2. Se forma en el tronco lateral del nervio ciático después de su bifurcación en la parte distal del muslo. Pasa anterolateralmente alrededor del cuello del peroné, próximo a la piel, atraviesa al peroneo largo y discurre a través del túnel peroneo formando por este músculo. Se divide en la parte superior de la pierna en nervio peroneo superficial y profundo. El nervio peroneo superficial discurre inferiormente por la pierna con el peroné. El nervio peroneo profundo discurre más profundo en la pierna entre el tibial anterior y los extensores de los dedos. Los músculos que inerva el peroneo profundo: tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos, tercer peroneo, extensor corto del dedo gordo, extensor corto de los dedos. Y el peroneo superficial: al peroneo largo, al peroneo corto y al tercer peroneo. La inervación sensitiva: parte proximal lateral de la pierna a través del nervio cutáneo sural lateral, parte distal lateral de la pierna y dorsal del pie a través del nervio peroneo superficial, y espacio interdigital dorsal entre los dedos 1 y 2 a través del nervio peroneo profundo. Toda esta es una descripción en términos anatómicos de lo que ya vimos con la imagen de la izquierda. Trastornos que pueden ocurrir muy frecuentemente por compresión externa sobre la cabeza del peroné. Algunas causas comunes: cruzar las piernas, anestesia, coma, posición durante el sueño, yesos por debajo de la rodilla, por posición prolongada de cuclillas. Todas estas causas pueden generar lesión en el nervio peroneo común. ¿Cuándo pensar que este nervio se ha lesionado? Cuando tenemos el pie en péndulo, causado por una debilidad para la flexión dorsal del pie con marcha equina, ¿no? O sea, es cuando levantan mucho el pie para caminar porque no pueden levantar la punta del pie. Se cae, pie caído también le dicen a esa patología. Eversión débil del pie, pérdida de sensibilidad en la cara lateral de la pierna y dorso del pie si la lesión es completa. La lesión aislada del nervio peroneo profundo causa pie péndulo con entumecimiento solo en el espacio interdigital entre los dos primeros dedos. Obviamente hay que hacer también el diagnóstico diferencial con las raíces, radiculopatías, ¿no? Lesión en las raíces por hernias generalmente. Y estos son los dermatomas, cómo se distribuye la inervación de la piel. Ya habíamos dicho qué territorios corresponden a qué nervios. Sin embargo, si solo nos vamos a nivel de las raíces, lumbar 2, 3, 4, las sacras, y vemos directamente el territorio de la piel, si llega, ya sea por un nervio o por otro nervio, llega y cumple este territorio. La lumbar 1, 2, 3, 4, 5, y hacia atrás ya son sacras, ¿no? Sacra 1, 2 y 3. Se cumple este territorio. Y también aquí estamos viendo en grande lo que ya vimos del pie. En su descenso están estos nervios en relación con varias estructuras, ¿no? Con varios músculos. Aquí está, por ejemplo, el sartorio, y por debajo están los ramos del nervio femoral. Hacia atrás estamos viendo el nervio ciático en relación al músculo glúteo máximo, glúteo mayor, y el músculo aductor mayor. Y también el nervio cutáneo femoral posterior estamos viendo en ese pequeño espacio, con relación al músculo bíceps femoral y el semitendinoso y el músculo semimembranoso. Más abajo ya estamos viendo el nervio para el músculo vasto, ya son simplemente ramas del nervio femoral. Y aquí estamos viendo el nervio ciático, que está en relación al bíceps femoral, está en relación al aductor mayor, al músculo semitendinoso y semimembranoso. Todos ellos están rodeando a este nervio. Y aquí seguimos viendo donde ya se ha dividido, ¿no? Nervio tibial y nervio peroneo común.
que está en relación al bíceps femoral y al semimembranoso. En la pierna ya estamos viendo la distribución igual a nivel profundo, a nivel anterior y a nivel posterior. Así es como se ve en una imagen de pie, la parte anterior. Los retináculos no solo contienen a los tendones, sino también contienen al vaso sanguíneo tibial anterior y al nervio tibial anterior también. Y estamos viendo cómo este nervio tibial va a inervar estas regiones de los dedos. Y una vez retirado o diseccionado este sector, vemos cómo se va el ramo lateral, ¿no?, del peroneo profundo. Nervio peroneo es lo que estamos viendo, ¿no? El nervio peroneo. Sigamos. Y a nivel de la planta del pie, esto es el nervio tibial, ahora sí, la parte terminal, que se va a dividir en ramos calcáneos, dijimos, para la piel, el ramo plantar lateral y el plantar medial, acompañado con su arteria. Los nervios plantares nacen de las raíces lumbar 4, 5, sacra 1 y 2. Dos nervios plantares, medial y lateral, formados de la bifurcación del nervio tibial en el túnel del tarso, medial al tendón calcáneo o tendón de Aquiles, atraviesa la planta del pie y terminan en nervios digitales plantares propios. O sea, llegan hasta los dedos. Aquí a la derecha estamos viendo cómo lo hacen. Músculos inervados. El nervio plantar medial al aductor largo del dedo gordo, flexor corto de los dedos, el primer lumbrical, flexor corto del dedo gordo, y el plantar lateral, aductor del dedo pequeño, cuadrado plantar, lumbricales del 2 al 4, aductor del dedo gordo, flexor corto del dedo pequeño, interóseos dorsales y plantares. El área sensitiva a ese territorio más que todo, ¿no? La mayor parte de los 2/3 de la planta del pie y el talón, más su ramo calcáneo. Trastornos. Puede dañarse dentro del túnel del tarso por compresión, ya sea por uso de yesos o calzados apretados, traumatismos en los tobillos o patologías endocrinas como hipotiroidismo, acromegalia. ¿Cuándo debemos pensar que se ha lesionado? Hay una patología llamada síndrome del túnel del tarso, con dolor del pie, parestesias, pérdida de sensibilidad en la distribución de uno o ambos nervios plantares y dificultad para detectar la debilidad muscular debido a que los flexores cortos de los dedos son menos importantes clínicamente que los flexores largos. O sea, no vamos a detectar mucho la debilidad muscular. Una consideración anatómica que hay que hacer a este nivel es que prácticamente todos los tendones que corresponden a los músculos tienen un aparato de Golgi. Este aparato nos sirve, es un detector nervioso que nos informa qué tanto esfuerzo está haciendo ese músculo y nos sirve para la propiocepción, para sentir si estamos de pie, si estamos parados, hacia dónde se inclina nuestro cuerpo, incluso es parte del sistema del equilibrio. Este aparato de Golgi, cuando percutimos con nuestro martillo de reflejos, le generamos un estímulo y eso hace una contracción involuntaria del músculo. Aquí estamos viendo el reflejo rotuliano. Son reflejos de asa corta, ¿no? Quiere decir que llegan hasta la médula espinal y regresan. No llegan hasta el cerebro. O sea, el cerebro no puede controlar de forma voluntaria esos reflejos. Y el paciente prácticamente no puede evitar que se dé el reflejo. Lo que sí pueden hacer es mantener tenso el músculo y de esa forma, aunque golpemos, no va a ponerse más tenso, ¿no? Entonces hay forma de burlar, digamos, este reflejo. Pero normalmente se puede percibir muy bien. Aquí estamos viendo el dolor lumbar, que se puede también volver ciático, o la patología llamada dolor lumbosacro, ¿no?
Entonces puede ser por una compresión de la raíz a través de una hernia, o puede ser por el mecanismo que habíamos explicado del músculo piriforme, o también conocido como piramidal, entre este y el gemelo, que pueden estar presionando el nervio ciático, sobre todo ante movimientos muy repetitivos de rotación externa del muslo, en deportistas, futbolistas que hacen esfuerzos súbitos y repentinos. Se da el síndrome piriforme. Y más arriba, cuando se trata de las raíces, bueno, cuando es una raíz, el dolor se va yendo a distintos lugares, ¿no? Cuando es la unión sacrolumbar, el dolor generalmente es posterior. Cuando ya estamos entre la L5 y L4, por esa raíz, el dolor se hace más lateral. Y cuando estamos entre la lumbar 4 y la lumbar 3, ya se hace un poco anterior, latero-anterior el dolor. Este es el síndrome del pie caído, que ya habíamos mencionado hace rato. O también le dicen marcha en estepaje, ¿no? Como marcha equina también le dicen, porque hace esta operación. El paciente tiene que elevar más el miembro inferior para poder avanzar el pie, ya que no puede levantar, no puede hacer dorsiflexión. Entonces el pie hacia abajo se le cae, y por eso tiene que levantar más alto para poder caminar. Esa es la marcha equina o la marcha en estepaje. Bueno, estepaje es la estepa, ¿no? Donde hay mucho pasto alto y hay que dar unas pisadas altas igual. Por eso lo llaman así. Y dijimos que era el nervio peroneo. Aquí hay algunas lesiones en las raíces, hernias, ¿no? Donde el disco que está entre una vértebra y otra, por el esfuerzo físico que se ha hecho, se ha roto la cápsula y ha dejado escapar un poco de la pulpa interna, que es un poco más blanda, y eso puede comprimir la raíz nerviosa. ¿Qué pasa si la raíz nerviosa L2 es la dañada en una hernia? Bueno, en reflejos no vamos a notarlo, pero sí va a haber pérdida de sensibilidad en la parte superior anterior del muslo. Va a haber una debilidad a la flexión de la cadera y va a haber dolor en la cara anterior del muslo. El diagnóstico diferencial puede haber una neuropatía femoral. Hay que compararlo con eso, pero generalmente son hernias a ese nivel. Cuando la hernia es en la lumbar 3, el reflejo rotuliano es el que se ve afectado. Puede estar ausente o disminuido. La pérdida de sensibilidad se da en la parte anterior de la rodilla, y la debilidad principal es a la flexión de la cadera, a la extensión de la rodilla y los aductores de la cadera. Dolor se puede presentar en la cara anterior de la rodilla. Y bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con neuropatías, ¿no? Del obturador o del femoral. Cuando la raíz L4 es la que tiene una hernia, el reflejo rotuliano también se ve afectado. Hay pérdida de sensibilidad en la parte medial de la pantorrilla y hay una extensión, hay una debilidad en la extensión de la rodilla y flexión dorsal del tobillo. Y puede haber dolor en la parte medial de la pantorrilla. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con las neuropatías del femoral, obturador y peroneo. La lumbar 5. Tal vez esta es la que más se afecta, ¿no? Esta raíz es la que más se afecta porque es justo la unión sacrolumbar. Reflejos no afecta ninguno. Pérdida de sensibilidad en el dorso y parte medial del pie, parte lateral de la pantorrilla. La debilidad principal a la flexión dorsal e inversión del tobillo y flexión dorsal del dedo gordo. El dolor en la parte lateral de la pantorrilla, parte dorsomedial del pie, nalga, cara posterior del muslo, y hay que diferenciar con la neuropatía del peroneo común. Cuando es la sacra 1 la que tiene esta hernia, el reflejo aquileo o aquiliano puede estar afectado y puede haber pérdida de sensibilidad en la planta y parte lateral del pie.
la debilidad en la flexión plantar del tobillo, extensión de la cadera, flexión de la rodilla, y puede haber dolor en la planta y parte lateral del pie, nalgas, cara posterior del muslo. Y hay que hacer una diferenciación con la neuropatía del nervio tibial. Todos estos dolores no son totalmente como lo dice aquí, ¿no? O sea, parte anterior de la rodilla, dice debilidad. No olvidemos que una hernia puede tener grados, puede ser completa. Si la hernia es completa y está lesionando fuertemente a la raíz, entonces sí vamos a tener todo esto. Pero si la compresión no es completa y solo se da en algunas situaciones, en algunos movimientos, entonces vamos a tener intermitencia de estas características, o estas características van a ser parciales. Todo esto lo van a volver a ver en la materia de neurología, solamente es un adelanto para que ustedes se den cuenta cómo va evolucionando, cómo afecta, ¿no?, la lesión en los nervios. Bien, por mi parte eso ha sido todo por hoy. Les agradezco y será hasta la próxima. Gracias.